tomar sus lugares. Buenos días. Qué hermoso es saber que los brazos del Padre están listos para recibirnos siempre. Comenzábamos el día de hoy hablando acerca de cómo las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y después pensar que el Padre es tan misericordioso que aun cuando nosotros hemos tal vez ido en contra de su voluntad, aunque nosotros hemos desobedecido, aunque nosotros tal vez en algún momento nos hemos apartado, hemos hecho nuestra propia voluntad, el Padre siempre nos recibe de vuelta y toma nuestras cargas, toma tal vez aquellas cosas aquella suciedad de nuestros corazones, aquel pecado de nuestros corazones, nos limpia, nos vuelve a ser nuevos. Gloria a Dios por eso, amén. Abre tu Biblia en 1 Juan capítulo 5. 1 Juan capítulo 5. Y vamos a estar leyendo versículos 1 al 5. Estamos estudiando ya por más de un par de meses, hemos estado estudiando acerca de cada una de los pasajes de Primera de Juan. Estamos llegando hoy al capítulo 5, y en este capítulo 5 vamos a encontrarnos acerca de nuestra identidad como hijos de Dios, pero también la identidad de Dios como nuestro Padre. Recién cantábamos y hablábamos acerca de ese Padre celestial que está dispuesto a amarnos, llevar nuestras cargas, pero al mismo tiempo tenemos que entender cuál es nuestra identidad como hijos y qué es lo que verdaderos hijos de Dios van a reflejar acerca de su Padre. Y vamos a estar viendo a lo largo de este pasaje cómo un verdadero hijo de Dios se identificará por aquellas cosas que reflejan quién es su Padre. Repito, un verdadero hijo de Dios se va a identificar por aquellas cosas que reflejan quién es su Padre. Y te quiero contar una historia. Cuando estaba por nacer nuestro primer hijo con Michelle, nuestro primer hijo se llama Gabriel, hace casi 6 años atrás. Fue muy loco porque habíamos planeado todo para el parto, habíamos planeado todas las cosas, cómo queríamos que sea el parto, y mi esposa ya tenía una idea, ya tenía un plan de cómo quería que sea ese momento. Habíamos hablado con la doctora, ya estaba todo en orden, teníamos la pañalera como 2 meses antes lista para el momento en que fuera momento de ir al hospital, estar listos para ese momento tan especial que iba a ser el nacimiento de nuestro primer hijo. Pero había muchas cosas para las cuales no estábamos listos. No habíamos experimentado antes un parto y no habíamos experimentado el hecho de ser padres, ¿no? Entonces, uno de mis mayores miedos, debo confesar, al mirar tantas películas, es de repente que me cambiaran a mi hijo. Y mi esposa encima alimentó ese miedo cuando me dijo: cuando nazca el bebé, no le saque los ojos de encima. Y yo dije: no, entonces ha de ser porque nos pueden llegar a cambiar el niño, ¿no? O sea, imagínate lo gringuito, blanquito, y entonces no, te lo termina llevando alguien más por ahí. Entonces no, que no me cambien al niño. Era uno de mis miedos, ¿no? Ahora, cuando nace Gabriel, imagínate también, nace Gabriel, sale el bebé, y entonces yo por todos lados iba y perseguía al pediatra, iba y perseguía a los doctores, y andaba viendo a ver qué onda, y de repente así como que, ok, sí es mío, la cabeza grandísima, sí, es mi hijo, no me lo han cambiado, ¿no? Entonces yo estaba todo el tiempo queriendo asegurarme de que seguía siendo mi hijo, el niño que estaba ahí envuelto en pañales. Y es uno de los, yo creo que uno de los temores más grandes que también tenemos como seres humanos. Tal vez no tanto el hecho de no sabernos, de no saber quién es nuestro hijo, pero de no sabernos hijos, y que a lo mejor de repente nuestros papás nos puedan llegar a perder. Yo me acuerdo cuando era niño, iba al súper con mis papás, no saben cuántas veces tenía que ir al servicio a clientes, o alguien me llevaba a servicio a clientes, y voceaban a mis papás, no porque mis papás se descuidaran de mí, sino porque yo era muy travieso. Entonces de repente me escondía entre la ropa, y entonces me escapaba, y entonces ya llamaban a la señora Irma Di Giglio que por favor viniera a servicio al cliente, su hijo lo está esperando, ¿no? Clásico mensaje del súper. Y creo que uno de los temores cuando estás en ese momento en el súper es: ¿qué pasa si pierdo a mis papás? ¿Qué pasa si mis papás nunca vienen por mí, no? Una de las cosas que le hemos enseñado a Gabriel es: Gabriel, si en algún momento tú te pierdes, si en algún momento dejas de ver a papá y mamá, quédate donde estás. No te vayas a ningún lado, no salgas corriendo, porque papá y mamá siempre van a regresar a buscarte. Papá y mamá siempre van a regresar a ese último lugar donde te vimos, vamos a regresar siempre a ese lugar, y ahí vamos a buscarte.
Y creo que como niños, ¿no? Siempre está ese temor de decir, ¿qué pasa si un día me pierdo, no? A veces por eso amenazamos a nuestros hijos. Hey, camina más rápido que si no te vas a perder, ¿no? O alguien más te va. Entonces es como, está ese temor. Está ese temor de quedarnos sin nuestro Padre. Y en la palabra de Dios nos damos cuenta cómo la audiencia original que estaba escuchando aquí esta serie de sermones en esta carta o en esta epístola del apóstol Juan, yo creo que muchos de ellos estaban temiendo acerca de que tal vez podían llegar a perder la paternidad de su Padre Celestial. Muchos de ellos tal vez estaban temerosos de que de repente dejaran de ser hijos y que entonces perdieran esa relación con el Padre y perdieran a lo mejor aún los privilegios, los beneficios, las bendiciones de poder ser hijos de Dios y de poder vivir en esa relación de paternidad en la cual recién cantábamos. Y creo que es hermoso, llena nuestros corazones saber que tenemos un Padre que nos ama. Saber que tenemos un Padre que podemos correr al hogar y Él siempre va a estar ahí para recibirnos. Y Él aún, dice la palabra de Dios, sale y busca a aquellos que están perdidos. Pero al leer este pasaje creo que también tenemos que darnos cuenta de que tal vez tenemos que identificar si nosotros estamos siguiendo a nuestro Padre porque realmente es nuestro Padre, o estamos siguiendo a Dios por lo bonito que suena que Él sea nuestro Padre. Y un verdadero hijo de Dios va a tener los rasgos, se va a identificar por aquellas cosas que reflejan quién es su Padre. Tú vas a poder realmente identificar que eres un hijo de Dios si tu vida refleja, si en tu vida hay lo que demuestra que realmente eres un hijo de Dios. Entonces vamos a leer el texto. Primera de Juan capítulo 5, versículos 1 al 5. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces vamos a ver en este pasaje qué rasgos, qué características, y Juan ha venido haciéndolo a lo largo de toda la epístola, demostrándonos de repente en un pasaje una característica, en otro pasaje otra característica, y parecería que aquí en el capítulo 5, versículos 1 al 5, nos va a dar la colección ampliada, la edición especial de características de un verdadero hijo de Dios, para que nosotros podamos darnos cuenta de que si realmente estamos identificando eso en nuestras vidas y podemos responder a la paternidad de Dios y a la identidad que nosotros podemos tener como hijos de Dios. Y lo primero que encontramos está en el versículo 1, cuando dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahora quiero invertir este pasaje y quiero que nos fijemos y nos enfoquemos en el hecho de haber nacido y ser hijos de Dios. Porque para poder creer en Jesús, primero es necesario nacer de nuevo. Primero es necesario nacer de nuevo. Y vamos a darnos cuenta de que somos hijos de Dios porque hemos nacido de nuevo. Y quiero que invirtamos el pasaje y lo entendamos de esta manera. El que es nacido de Dios, o todo aquel que es nacido de Dios, cree que Jesús es el Cristo. ¿Por qué es importante que nosotros lo entendamos de esta forma? Ya ha habido una discusión teológica a lo largo de cientos de años. Personas discutiendo si primero eres nacido de Dios y después crees en Cristo, o si crees en Cristo y por creer en Cristo entonces recibes un nuevo nacimiento. Ahora nosotros como iglesia creemos que el nuevo nacimiento viene primero, porque si no hay un nuevo nacimiento, ¿cómo es posible que seres con entendimientos entenebrecidos, que están muertos en sus delitos y pecados, puedan poner su fe en Cristo?
Tiene que haber un nuevo nacimiento, y es la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y nos hace ver nuestra necesidad. Al tener un corazón de piedra, nos da un corazón de carne para que entonces podamos siquiera considerar el hecho de que necesitamos un Salvador. Jesús se lo dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículos 5 al 7. Si tienes ahí tu Biblia, búscalo, si no va a aparecer atrás en la pantalla. Juan 3, 5 al 7, Jesús le responde a Nicodemo y le dice: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienes que nacer, o tienen que nacer de nuevo. Es necesario un nuevo nacimiento para entonces poder asimilar y creer quién es Jesús. Jesús es el Cristo. Y ahorita vamos a hablar acerca de quién es el Cristo y por qué eso era tan importante, tan relevante para esta audiencia original. Pero tenemos que darnos cuenta de algo: nuestra paternidad, o la paternidad que nosotros tenemos de parte de Dios hacia nosotros, no comienza en el momento en el cual nosotros creemos. Comienza en el momento en el cual Él te escogió para ser uno de sus hijos. Porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él había puesto sus ojos en ti. No por lo bueno que eras, porque todavía no habías hecho nada. No por tu desempeño en la vida cristiana, porque todavía ni siquiera conocías de Cristo. Sino solamente por su gracia y por su misericordia. Dice: Él nos escogió para que seamos llamados sus hijos. Él nos escoge para nacer de nuevo. Y entonces, habiendo nacido de nuevo, entonces poder creer en quién es Jesús. Jesús es el Cristo. Entonces, un verdadero hijo de Dios, o somos hijos de Dios, primero porque hemos nacido de nuevo. Segundo, somos hijos de Dios porque creemos que Jesús es el Cristo. Este pasaje dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Ahora, muchas veces yo creo que hemos utilizado estos nombres. Si estamos orando, de repente, si ya repetiste muchas veces la palabra Jesús, entonces ahora comienzas a usar Cristo, ¿no? Y es como que las utilizamos primero Cristo, después Jesús, después Jesucristo, ¿no? Y entonces ya es como un... Y la realidad es que Cristo es una palabra que para la audiencia original tiene un significado muy especial. La palabra Cristo significa el cumplimiento de la promesa que el pueblo de Israel estaba esperando de un Mesías. Y ese Mesías que vendría, ese Mesías iba a ser un profeta, iba a ser un sacerdote y también iba a ser un rey. El pueblo de Israel estaba esperando el cumplimiento de aquel que iba a venir e iba a dar las palabras de Dios, aquel que iba a venir a ofrecer un sacrificio expiatorio para el pueblo de Dios delante de Dios, pero también aquel que iba a reinar con justicia. El pueblo de Israel estaba esperando a Cristo, estaba esperando al Mesías. Entonces, creer, y cuando dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es una persona que ha nacido de Dios. Está diciendo que si tú realmente eres un hijo de Dios, tienes que creer que Jesús es el Cristo. Y tú dices: sí, yo creo, Jesús es Cristo. ¿Y las implicaciones que eso tiene? Las tres implicaciones que eso tiene en tu vida, creo que es lo que determina si realmente has creído en que Jesús es el Cristo. Porque decir que Jesús es el Cristo, es decir que Él es el profeta perfecto, del cual todas las palabras que vienen de parte de Él provienen de parte del Padre. Y Él, a través de sus palabras, nos ha revelado al Padre. Por lo tanto, sus palabras son más importantes que cualquier otra palabra. Segundo, como sacerdote, Él es aquel que ofrece el sacrificio expiatorio perfecto en sí mismo, ofreciéndose delante del Padre en sacrificio vivo para que nosotros podamos disfrutar del perdón de nuestros pecados. Y como sacerdote, entonces, su sacrificio es perfecto y es completo. Por lo tanto, tenemos que creer de que no hay nada más que tú y yo tengamos que hacer para ser salvos, para ser perdonados. No importa cuántas cosas hagas para Dios, ninguna de esas cosas te hace acepto delante del Padre, sino la obra de Cristo Jesús en la cruz. Es su sacerdocio, pero también Él es rey.
Al decir que Él es Cristo, estamos diciendo Él es Rey. Y porque Él es Rey, entonces Él es soberano y Él es Señor y Él es dueño de todas las cosas. Y todos los ciudadanos se someten a su autoridad y se someten a su gobierno. Por lo tanto, si yo digo Jesús es el Cristo, entonces estoy diciendo Él es mi Rey. Él es mi Rey, Él es el Rey que reina perfectamente en toda justicia y verdad. Entonces, decir todo aquel que cree que Jesús es el Cristo no es algo que pueda hacer un mero mortal. Es algo que solamente por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, habiéndonos dado un nuevo nacimiento, entonces nosotros podemos proclamar y dar testimonio de que hemos creído que Jesús es el Cristo. Él es el profeta, Él es el sacerdote, Él es el Rey. Ahora, este pasaje cuando dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, la palabra cree, el verbo cree, no está en pasado. No dice todo aquel que creyó en que Jesús es el Cristo, sino que está en un presente perfecto. Está hablando acerca de que todo aquel que creyó, cree y continúa creyendo que Jesús es el Cristo, realmente es un hijo de Dios. Realmente es un hijo de Dios, porque aquellos que son hijos de Dios permanecen en su fe. Aquellos que son verdaderamente hijos de Dios no solamente creyeron en Jesús cuando les convenía y cuando los amenazaron de que si no creían en Jesús iban a ir al infierno, sino que son también aquellos que creen en Jesús en medio de cualquiera que sea la situación que estén viviendo, porque saben que Jesús es el profeta, sus palabras son verdad, Él es el sacerdote, su sacrificio es suficiente, Él es el Rey, Él está gobernando soberanamente sobre todas las cosas de mi vida. Entonces necesitamos entender que somos hijos de Dios cuando nosotros realmente podemos creer y podemos decir que Jesús es el Cristo. Juan capítulo 20 versículos 30 y 31 dice: muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Tengan vida en su nombre. Y creo que esto es importante entenderlo y asimilarlo, porque Juan aquí en este pasaje va a utilizar las dos declaraciones que Pedro hizo cuando Jesús le preguntó a Pedro: ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dices tú que soy yo? Y Pedro, cuando responde, le dice: tú eres el Cristo, el Mesías que estábamos esperando, pero también dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y vamos a ver ese argumento en el versículo 5 de este capítulo 5 de Primera de Juan. Pero es importante que veamos esto: somos hijos de Dios porque creemos que Jesús es el Cristo y todas las implicaciones que eso trae. ¿Te sometes a su palabra? ¿Crees que la obra de la cruz y el sacrificio de Cristo es suficiente? ¿Te sometes a su gobierno porque Él es el Rey? Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero también somos hijos de Dios porque amamos a los hijos de Dios. Es lo siguiente que vemos en el siguiente versículo. Versículo 2 de capítulo 5 dice: en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y de nuevo, parecería que este pasaje está al revés, porque podríamos leerlo de otra forma y diríamos: cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Como si amar a Dios y guardar sus mandamientos nos llevara entonces a amar a nuestro prójimo. Pero lo que está queriendo hacer Juan aquí, lo que está queriendo decirnos es esto: tanto demuestras que amas a Dios cuando guardas sus mandamientos como cuando amas a tu hermano. Tanto demuestras que realmente amas a Dios, conoces a Dios y eres un hijo de Dios cuando guardas toda la ley como cuando amas a tu prójimo. Y por eso Jesús resume toda la ley en dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos que darnos cuenta que si somos hijos de Dios, lo vamos a ver, va a ser evidente en nuestras vidas porque amamos a los hijos de Dios, amamos a nuestros hermanos. Ahora, Juan ha venido diciendo y recalcando este tema a lo largo de toda la epístola. A lo largo de toda la epístola, Juan como que viene insistiendo y viene diciendo: hey, no puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19 dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Versículo 20: si alguien dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto. Si realmente decimos que amamos a Dios, tendríamos que estar amando a nuestros hermanos.
Ahora quiero volver a utilizar un ejemplo de cuando éramos niños, ¿no? Yo personalmente era una persona que tenía muchos conflictos con mis hermanos siempre. No sé tú, pero yo sí. Era muy pecador. ¿Todos eran muy santos? ¿O tenían conflictos con sus hermanos? Ok. Yo tenía muchos conflictos con mis hermanos. Y generalmente terminábamos peleados. Y había veces que a mí me tocaba disciplina, o a los tres nos tocaba disciplina, pero constantemente peleábamos con nuestros hermanos. Si no era porque él tenía algo que yo quería tener, o porque ella había hecho algo y entonces me había molestado, y entonces yo le pegaba o la molestaba. Y así era con mi hermano y con mi hermana durante toda nuestra infancia. Y gracias a mis padres y a la vara de la corrección que da sabiduría, salimos después un poco mejorados. Pero la realidad es que todos esos conflictos generalmente estaban obviamente incendiados por nuestra naturaleza pecaminosa y por el pecado en nosotros, pero siempre, nunca faltaba cuando de repente mi hermana o mi hermano venían y decían: papá, es que yo no soy como Pablo, ¿no? Porque yo era el mayor y los otros más pequeños. Entonces ellos sabían que si ya me habían disciplinado a mí, ellos no tenían que hacer lo mismo. Dice: papá, es que yo no soy como Pablo, tratando de ver si delante de mi papá o delante de mi mamá ellos hallaban mejor gracia, hallaban mayor favor. Papá, es que yo lo vi a Pablo hacerlo primero, entonces por eso decidí hacerlo yo también, ¿no? Y entonces constantemente es como que vamos con nuestros padres y nos vamos comparando con nuestros otros hermanos para ver si entonces vamos a tener un mejor lugar de afecto, o si vamos a tener un mejor favor de parte de nuestros padres para con nosotros. Y sabes que muchas veces hacemos exactamente lo mismo con Dios, porque nos vamos comparando con nuestros hermanos y vamos diciendo acerca de nuestros hermanos: Dios, pero es que yo no soy como él. Y es que tú me estás pidiendo que lo ame a él, pero él no te ama. Y Dios aquí nos está dando a entender que tú no tienes que amarlo por cómo él ama a Dios. Tú tienes que amarlo a él porque Dios lo amó primero. Y porque Dios amó y Dios engendró espiritualmente a cada uno de los hermanos y hermanas en Cristo que están a tu alrededor, el mandato de parte de Dios es que los ames. Y no solamente que los ames como a ti mismo, sino que los ames como Cristo los amó, y los ames como Dios los amó. Y ese amor es un amor que se ve de distintas maneras, pero especialmente se ve en su servicio, se ve en su sacrificio y se ve en su santificación. Se ve de la manera en la cual Cristo sirvió a sus discípulos, a sus hermanos, para que ellos pudieran conocer el amor del Padre. Cuando Jesús le estaba lavando los pies a Pedro, Pedro dijo: ¿cómo me vas a lavar tú los pies? Que Jesús le dijo: si no te lavo no vas a poder entrar al reino de los cielos. Pedro dijo: lávame todo, por favor, Señor, ¿no? Y era como que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos que en el reino de Dios no es más importante aquel a quien sirven, sino aquel que está dispuesto a servir a sus hermanos. Pero también no solamente en su servicio, sino también en su sacrificio. Jesús estuvo dispuesto a sacrificarse a sí mismo para que sus hermanos pudiesen disfrutar de la bendición del Padre. No fue que Jesús sacrificó a sus hermanos para entonces poder tener todas las bendiciones del Padre, sino que Él se sacrificó a sí mismo. Tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos, pero también a través de la obra de santificación que Jesús continúa haciendo en nuestras vidas, y la obra que Jesús hizo en sus discípulos al confrontarlos acerca de su pecado, y la obra que Jesús hoy hace en sus discípulos a través del Espíritu Santo, confrontándonos acerca de la realidad de nuestro pecado y haciéndonos ver la necesidad constante de la gracia de Dios. Y es exactamente la misma manera en la cual nosotros tenemos que estar dispuestos a amar a nuestro prójimo. No, pero es que Pablo, yo no puedo lidiar con él. O sea, mira la vida que trae, mira los problemas que trae, pero Dios lo puso en la familia de Dios, en la casa de Dios, en la mesa de Dios, sentado al lado tuyo, para que tú seas la persona que Dios puede utilizar para que esa persona crezca en santidad y a la imagen de Jesucristo. Por lo tanto, como hijos de Dios, tenemos que estar dispuestos a amar a los otros hijos de Dios. Somos hijos de Dios cuando amamos a los hijos de Dios, porque amamos a los hijos de Dios, y de esa manera damos a conocer que hemos entendido el amor del Padre. Pero también somos hijos de Dios, y fíjate lo siguiente que dice el versículo 3, dice: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Después de hablar acerca del amor a nuestro prójimo, del amor a nuestros hermanos, a nuestras hermanas en Cristo, habla acerca de la importancia de guardar sus mandamientos. Y dice: sus mandamientos no son difíciles.
Lo que está diciendo este pasaje, está diciendo que somos hijos de Dios porque guardar sus mandamientos a nosotros nos causa un deleite. Guardar los mandamientos de Dios es nuestro deleite. No lo vemos como una obligación, lo vemos como nuestra adoración. No lo vemos como un compromiso de algo que tenemos que hacer. Lo vemos como una oportunidad de responder a la gracia que Dios ya nos ha manifestado. Y entonces obedecemos, y obedecer es nuestro deleite. Ahora le estamos enseñando a nuestros hijos, una de las cosas que le estamos enseñando a nuestros hijos ahora es que cuando ellos agarran y nos piden, papá, ¿puedo ver la tele? Y nosotros le decimos, no, ellos tienen que responder, gracias de todas maneras, papá. Quiero comer un helado, no, Gabriel, gracias de todas maneras, papá. Y les estamos enseñando de manera práctica a disfrutar de la obediencia. A que ellos se deleiten cuando papá le dice no, y ellos no puedan hacer eso, pero aún así disfruten el hecho de que no lo pueden hacer. Y lo que está diciendo aquí este pasaje, está diciendo obedecer a Dios no tendría que ser una carga. No tendría que ser algo con el que vas, ay, Dios me está pidiendo que haga esto, que no haga lo otro. No, 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 no. Los mandamientos de Dios, dice, no son gravosos, no son difíciles, no son pesados. Porque los mandamientos de Dios y la ley de Dios siempre nos lleva a glorificar a Dios. Por lo tanto, si nosotros nos deleitamos en sus mandamientos y obedecemos sus mandamientos con gratitud, cuando Dios dice haz esto o cuando Dios dice no hagas lo otro, entonces en nuestro corazón tiene que haber un deleite porque sabemos de que aquello que Dios nos está pidiendo es lo mejor para nuestras vidas. Por eso el salmista, y te voy a dar una serie de salmos donde el salmista claramente nos habla y nos muestra esta actitud. Salmo 48 dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. No dice me deleito en hacer mi voluntad, dice me deleito en hacer tu voluntad. Salmo 112:1, aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Bienaventurado significa feliz, bendecido, desbordante de felicidad es aquel que se deleita en los mandamientos del Señor. Salmo 119:14 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Cuando los mandamientos de Dios y obedecer a Cristo es mejor que cualquier cosa que puedas comprar en este mundo. Salmo 119 versículo 24, también tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Cuando el primer lugar al cual vamos para escuchar la voz de Dios es la palabra y los mandamientos de Dios, y cuando lo primero que hacemos en la mañana, porque sabemos cuánto le necesitamos, es abrir la palabra de Dios y disponer nuestro oído para escuchar la voz de Dios, sus mandamientos son nuestro deleite, son nuestra delicia, son un manjar. Salmo 119 versículo 35, hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Un verdadero hijo de Dios sabe que es hijo de Dios porque los mandamientos de Dios le causan deleite. Se deleita en los mandamientos de Dios, disfruta los mandamientos de Dios y le dice, gracias Dios por tus mandamientos. Gracias Dios por aquellas cosas de las cuales tú me guardas cuando yo te obedezco, cuando yo respondo a tu palabra. Somos hijos de Dios porque guardamos sus mandamientos y ese es nuestro deleite. Pero también, fíjate del resto del pasaje, 1 de Juan capítulo 5 versículo 4. De nuevo va a hablar acerca de lo que es nacido de Dios y dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Sabes, aquellos que son hijos de Dios saben que son hijos de Dios porque tienen victoria sobre el mundo. Porque tienen victoria sobre el mundo, tienen victoria sobre el pecado, tienen victoria sobre aquellas cadenas, sobre aquellas fortalezas que antes los esclavizaban acerca del pecado, pero hoy en Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos victoria. Tenemos victoria. Y tenemos victoria, y dice aquí, por nuestra fe, porque creemos en la victoria de Cristo. Porque creemos que Jesús dijo, confiad, no teman, yo he vencido al mundo.
Por eso entonces podemos proclamar y declarar que en Cristo somos más que vencedores. Esas son las declaraciones que tienen que salir de nuestra boca. Que Cristo es suficiente y que en Cristo somos vencedores porque Él venció al pecado en la cruz. Entonces el pecado ya no tiene potestad sobre nosotros. En Cristo somos vencedores y somos hijos de Dios porque vencemos al mundo. John Piper, un predicador, escritor, teólogo, dice acerca de esta victoria en el mundo. Dice: la fe nos muestra que Cristo es mejor. Por eso es que la fe conquista al mundo. El mundo nos tenía cautivos por el poder de sus deseos, pero ahora nuestros ojos han sido abiertos por el nuevo nacimiento para que podamos ver cuán deseable y superior es Jesús. Jesús es mejor que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y las riquezas que este mundo nos ofrece, pero que terminarán estrangulándonos. ¿Sabes? Un verdadero hijo de Dios es una persona que sabe que el mundo lo único que trae es muerte. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, aquello en lo que veíamos en 1 de Juan capítulo 4 cuando Juan les decía: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo lo único que nos va a dar es derrota. El pecado lo único que te hace sentirte es derrotado, cautivo, esclavo. Pero la gracia de Dios y la obra de Cristo nos hace sabernos victoriosos y vencedores. Por lo tanto, un verdadero hijo de Dios sabe que es hijo de Dios porque tiene victoria sobre el mundo. Y por último, somos hijos de Dios porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y de vuelta, a veces podría llegar a sonar: sí, Pablo, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Realmente lo crees? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo respondes a esa verdad de que Jesús es el Hijo de Dios? Porque si decir que Jesús es el Cristo implica que Él es el profeta, Él es el sacerdote y Él es el rey, decir que Jesús es el Hijo de Dios es decir que Él es la autoridad absoluta, creador del universo, que es creador de nosotros mismos, nuestro Padre, a quien nosotros estamos dispuestos a someternos. Juan capítulo 3 versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Fíjate esta diferencia. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero ¿quieres saber si realmente has creído en Cristo Jesús como el Hijo de Dios? Porque lo obedeces. Porque lo obedeces. No que la obediencia te da vida eterna, pero la obediencia da evidencia de que realmente has creído en Él. Por eso dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Qué significa eso? Que la ira de Dios nunca se quitó de encima de esa persona. Porque tal vez esa persona creía acerca del Hijo de Dios, pero solamente como un personaje histórico que tiene poder para hacer cambios en las vidas de las personas, pero no realmente como quien Él es. Él es Dios mismo. Y lo que Él dice tiene autoridad y lo que Él dice tiene poder. Por eso aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero al mismo tiempo aquel que tiene vida eterna y aquel que realmente es un hijo de Dios lo obedece. Porque asimila, sabe quién es el Hijo de Dios, quién es el Cristo, quién es Jesús. Sabes, no quiero que te vayas de este lugar dudando si eres un hijo de Dios. Quiero que te vayas de este lugar con la certeza de que eres un hijo de Dios, pero no por lo que tú puedas hacer por Él, sino porque realmente has creído quién es Él. Él es el Cristo. Él es el Hijo del Dios viviente. Y Él, en el poder de su Espíritu Santo, Él te va a llevar a que entonces tú puedas amar a los hijos de Dios, guardar sus mandamientos y que estos sean tu deleite y tener victoria en el mundo. Pero porque realmente has creído en el único que tiene la capacidad de romper la esclavitud del pecado en nuestras vidas y darte vida eterna. ¿Crees que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Entonces sométete a esa verdad. Sométete a esa verdad. No porque tu obediencia te dé la salvación, sino porque tu obediencia va a reflejar si realmente has creído en Él. Cuidado.
Porque si tu fe no está puesta en Cristo, no vas a tener victoria en el mundo, no vas a amar a tus hermanos, no te vas a deleitar en su palabra. Pero lo más triste es que no vas a poder volver a esa relación con Dios que Dios quiere tener contigo el día de hoy. Y Dios quiere que hoy corras a sus brazos, abraces su gracia, recibas el perdón de tus pecados, tengas vida eterna. Cierra tus ojos, vamos a orar, vamos a